Seguimos en el noticiero del domingo de la televisión pública en vivo para todo el país y teniendo en cuenta lo que pasó con la turbulencia de los mercados la semana pasada, saber qué va a ocurrir desde mañana y una acusación importante que se ha conocido en las últimas horas, trajimos en este domingo a Raúl Rulo de la Torre, nuestro especialista en temas económicos. Te molestamos un domingo a la tarde por acá, Raúl. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Bueno, enseguida nos contás desde mañana qué puede pasar, sí. Pero ha sido fuerte esta acusación de Sergio Chodos, el director argentino del Fondo Monetario. Exactamente, una persona que además tiene bastante experiencia, sí, porque tuvo que ver con el acuerdo de 2022, toda la negociación de 2021 de este acuerdo, además de experiencia previa como técnico en estos temas de deuda externa y relación con los organismos internacionales. Fuerte la denuncia porque lo que está planteando es que hay operadores desde la oposición que están tratando de trabar las negociaciones que Argentina está planteando con respecto a posibilitar algún tipo de desembolso, tendrá otra forma, pero de ayuda de alguna forma del Fondo Monetario Internacional. Después vamos a hablar de lo que pasa esta semana. Sí. Y ahí vamos a aludir a que se esperan novedades en este sentido para la semana. Bien. Y en ese momento aparece la gestión de 3 exfuncionarios del gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, que tratan de trabar de hacer alguna maniobra o algún tipo de gestión para que se dificulte este préstamo. Un poco lo que sugiere Sergio Chodos con su aparición es evitar lo que sería, en definitiva, sin desembolso y con las dificultades que está viviendo Argentina, prácticamente arrojar a Argentina hacia un default con el propio Fondo Monetario Internacional. Porque las condiciones de cumplimiento de los requisitos de este año con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo a raíz de la sequía y otras dificultades, pero fundamentalmente en cuanto a magnitud por la sequía, hacen imposible el cumplimiento hasta de los pagos con el propio Fondo Monetario. Claro, esto es lo que ha estado negociando y haciendo entender Sergio Massa en los últimos días con su equipo y aparentemente cuando regresó dijo que lo habían comprendido, que la sequía le puede hacer perder al país alrededor de 20.000 millones de dólares. Se sigue negociando, Daniel, se está negociando a pleno con este tema. Sergio Chodos es uno de los negociadores, por lo tanto no es menor que sea él quien salga a hacer esta acusación, esta denuncia, y en momentos donde aparentemente se está muy cerca de cerrar algún tipo de acuerdo en materia de replanteo del acuerdo, o como se lo quiera llamar, pero hay algún mecanismo que se está negociando de ayuda del Fondo Monetario Internacional, extendiendo los compromisos de parte de Argentina y quizá facilitando algún desembolso para poder sobrellevar un momento que para Argentina se le hace muy complicado de cumplir. Se venía diciendo que durante el resto del año podría recibir 3 desembolsos en total por unos 10.000 millones de dólares, pero tal vez se pueda llegar a anticipar alguno de esos desembolsos. Una posibilidad es esa, el anticipo de alguno de los desembolsos. Se está complementando ese trabajo con también la ayuda que podría venir de parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hay planteadas varias líneas de acuerdo de financiamiento, pero son todos a mediano y largo plazo. Si estos plazos se acortaran, ahí hagamos un número hipotético, hay 2.000, 3.000 millones de dólares más que podrían venir en un corto plazo. Quizás estamos en el mes de abril, quizás estemos hablando de junio o julio. Con lo cual eso también le serviría de apoyo, de respaldo al gobierno, sobre todo después de que se agote este plazo hasta el 31 de mayo del dólar soja, que es, digamos, es el ingreso inmediato que va a tener Argentina, pero todos se hacen la misma pregunta. Hasta el 31 de mayo sí, y el 1 de junio, ¿qué pasa cuando se agota esa ventanilla? Rulo, Chodos no los nombra, pero da a entender claramente quiénes son esos 3 economistas de Juntos por el Cambio. Sí, alude claramente al expresidente del Banco Central, Guido Sanleris, al ex ministro de Economía, primero de María Eugenia Vidal en la provincia, luego en el último tramo de Mauricio Macri, estoy hablando de Hernán Lacunza, y por último Alfonso Pratgay, quien fue un protagonista central en la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo cuando se alcanzó el acuerdo con los fondos buitres dentro de los tribunales de Tomás Griesel, el juez que en ese momento actuaba desde Manhattan, pero son las 3 personas que tienen vínculo directo en algún caso, indirecto en otro, pero tienen vínculo en definitiva con lo que es el establishment financiero de Nueva York y autoridades del Fondo Monetario Internacional. Claramente son las personas aludidas como quienes están haciendo algún tipo de maniobras. Te digo que esto
hoy consultando con varias personas que conocen el tema, prefirieron no salir a hablar públicamente, por eso no lo tenemos hoy acá como entrevistas, pero confirmaron estos datos y dijeron, sí, en realidad se sabe el tema y aplaudían que esta denuncia o esta acusación se haga pública, dice, porque esto la verdad que es un perjuicio muy grande para el país que se está haciendo por debajo de la mesa y casi en forma permanente. Y en un momento complicado, todos sabemos cómo fue la semana pasada, ¿cómo puede ser la próxima, la que empieza mañana? Mira, depende fundamentalmente, Daniel, de cómo se jueguen estos elementos. Primero, habría que decir que esto que denunció Sergio Chodos está remarcando que este conflicto que tenemos en el país se está trasladando también a Estados Unidos. Es el mismo conflicto que se está dando en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que deja en claro que acá hay un conflicto político más que económico o financiero. Es político el intento de desestabilización que existe con el tema del dólar. Los movimientos del dólar, siempre repetimos esto, son muy chiquitos los montos que se juegan en realidad a la magnitud de la deuda, por ejemplo, la magnitud de otras cuestiones, y sin embargo hacen muchísimo ruido, provocan mucha inquietud. Argentina además tiene el tema de la inflación, que aparece muy atado al tema sobre todo los dólares bursátiles o financieros, y entonces todos sabemos que varios días de un dólar subiendo de esta forma se va lamentablemente a trasladar a precios. ¿Qué puede pasar la semana que viene? Depende mucho de cuál sea el clima político. ¿Qué es lo que espera el gobierno? ¿Poder dar alguna novedad en este sentido? ¿Alguna medida para anunciar? Más que medida, yo te diría, sí, medida sí, pero medida que tiene que venir de la mano de algún tipo de acuerdo o respaldo exterior. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde yo te aseguro que no hay medida que resuelva el tema ni calme, digamos, no hay una medida, dice, bueno, la medida genial que se le ocurrió a algún gran estratega, no hay resolución por esa vía. Sí hay la alternativa de que se aparezca como un respaldo, decía, bueno, está fuerte el programa, tiene respaldo exterior, no va a tener problema de divisas, ni mucho menos el riesgo de un default de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Si apareciera algo de eso, seguramente el clima va a cambiar. Estos intentos de desestabilización por lo menos se van a quedar por un tiempo tranquilo. Nadie descarta que esto vuelva dentro de unas semanas o meses, pero por lo menos lograr esa tranquilidad, porque está muy agitado el tema. Hay mucha tensión, inclusive ya hay quienes se preparan a salir a criticar la medida que sea el lunes o martes. Entonces, por eso digo, no se trata, me parece, de una medida, esto lo sabe bien el gobierno, y va a tratar de jugar con algún tipo de elemento más fuerte, como puede ser un acuerdo de, ya digo, replanteo, o como le gusta decir al ministro de Economía y quienes lo acompañan, un rebalanceo del acuerdo con el Fondo Monetario. Gracias, Raúl, muy completo como siempre. Muchas gracias. Raúl de la Torre, la economía turbulenta por estos días y sobre todo con esta acusación muy fuerte de Sergio Chodos. Seguimos por el mundo.